Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy vamos a hablar del capital, el ciclo del capital y la reproducción del capital. Bueno, señores, seguimos con las formaciones, siempre en pie de guerra para hacer estos vídeos. Como veis, estoy en uno de los primeros setups que empecé a utilizar para grabar vídeos en YouTube. Estoy en Valencia. En Madrid ya me estoy montando algo medianamente decente y cada vez irá mejor, pero de vez en cuando os intento sorprender para que veáis que sigo con los mismos medios de mierda. Hoy a lo mejor escucháis el audio un poco distinto, como veis no conto con mi mítico micro, que no está, lo echamos de menos, pero estoy teniendo algunos problemas con él, lo voy a arreglar para el próximo vídeo, yo creo. Y nada, como ya dije en la anterior formación de economía, vamos a seguir hablando del capital y nos vamos a meter de lleno en lo que se conoce como el ciclo del capital y la reproducción del capital. Como ya sabéis, estos vídeos forman parte de una serie de vídeos sobre economía y sobre marxismo en general que tenemos todos en esta lista de reproducción que podéis consultar, que empezamos por filosofía, seguimos por economía y en próximas formaciones daremos materialismo histórico y todos los apartados que le pertenecen. Como siempre os digo, aprovechad estos vídeos para dejar vuestras preguntas en los comentarios, para plantear debate e intentaremos responder a todo esto en futuros vídeos respondiendo a preguntas pues, de economía, de filosofía, etcétera, etcétera. Sin más dilación, empezamos con la formación. Mira, soy poeta, chaval. En el anterior vídeo dimos una definición clara sobre lo que era el capital, ese valor, ¿no? Esos valores que se pueden expresar tanto en dinero como en medios de producción o fuerza de trabajo, que el empresario utiliza para extraer un valor, un plusvalor a través de la explotación de los trabajadores. Pero el capital, como ya se sabe, no solo se puede entender en un centro de trabajo, no solo se puede entender en el mismo acto de la explotación del trabajador, sino que se tiene que entender como un ciclo en el que, como ya explicamos, el capital se presenta de varias formas. El capital se puede presentar en sus formas circulatorias, es decir, en el ámbito de la circulación, o en el ámbito de la producción, en su forma productiva. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Pues que el capital en su forma productiva sirve para aplicar un trabajo y generar un valor nuevo a través de la explotación de los trabajadores, y el capital en su forma circulatoria simplemente cambia de forma, pero no cambia de valor. Es decir, los burgueses nos tienen muy acostumbrados a decir que la circulación, el intercambio es lo que da valor a las cosas. Yo compro una cosa, la vendo más cara, ese beneficio me permite a mí invertir en algo que será más caro y así continuamente me hago rico. Algo que pasa un total de 0 veces, así que bueno, sigamos, dejemos estas teorías a un lado, por favor, es terrible. La circulación y la producción se entienden como parte de un solo ciclo, del ciclo del capital. En este ciclo, el capital pasa por distintas fases. Siempre se suele decir que el capital empieza su forma en forma de dinero, y eso, aunque hoy en día no sea cierto, porque hay 1001 casos distintos en el que el empresario ya directamente hereda una empresa, por ejemplo, o empieza vendiendo para después obtener un dinero con el que empezar una empresa, partiremos de la base de que el capital siempre empieza en forma de dinero, en lo que se conoce como su forma monetaria. La fase monetaria se corresponde al ámbito de la circulación. El capital en la siguiente fase pasa al ámbito de la producción y se convierte en capital productivo. Y la siguiente fase se conoce como la fase mercantil, que también forma parte del ámbito de la circulación, pero se diferencia de la primera en que en esta fase tú vendes las mercancías producidas. Expongamos, antes de meternos de lleno en cada una de ellas, la fórmula general del ciclo del capital. Si cogemos el libro de Introducción al Comunismo o de cualquier otro libro en el que se expliquen las bases de la economía marxista, veremos muy recurrentemente esta fórmula: D-M, T, MP, puntos suspensivos, P, puntos suspensivos, M', D'. ¡Explosiones! Vale, vamos a explicar todo esto para que quede claro. El ciclo del capital se divide en 3 fases. La fase monetaria, que se corresponde a la circulación, la fase productiva, que se corresponde, como es obvio, a la producción, y la fase mercantil, que se corresponde también con la circulación. Por lo tanto, solo hay una forma productiva del capital, que es la del propio capital productivo, y 2 fases circulatorias. La del principio, en la que el empresario, como veremos, compra lo que necesita para producir, y la del final, en la que vende los productos que ha producido. Esto es lo que se entiende como el ciclo del capital, lo cual nos permite entender también mejor
la rotación del capital, la fórmula de rotación del capital, que implica no solo este proceso que vamos a explicar ahora, sino que se renueva, es decir, conforme acaba ese proceso y el empresario ha conseguido vender sus productos, con ese dinero iniciará un nuevo proceso que le llevará a ganar más dinero, o mejor dicho, más valor, y así constantemente. Pero esto lo veremos más adelante. Vamos ahora con la explicación de la fórmula del ciclo del capital. Digamos que el empresario tiene un dinero. El empresario tiene un dinero que representaremos con D. Con este dinero, ¿qué hace el empresario? Comprar capital constante y capital variable, es decir, comprar maquinaria, fábricas, herramientas, combustible, materias primas, lo que se correspondería con los medios de producción, y por otro lado, contratar trabajadores, lo que se correspondería con la fuerza de trabajo que representaremos con una T en la fórmula, lo cual hace referencia al capital variable, como ya sabéis. En la fórmula aparecen unos puntos suspensivos y después una P, que hace referencia a la producción. Estos puntos suspensivos sirven para explicar que se interrumpe la circulación, es decir, el capitalista ya no compra ni vende lo que tiene, sino que las aplica en un proceso de producción que ya no es susceptible de ser intercambiado en ningún sentido. Se está produciendo, no puedes alterar esa producción porque entonces todo se desbarataría. Como vemos, los puntos suspensivos siguen hasta llegar a la obtención de M'. Como sabemos, M representa mercancía. Antes hemos comprado una serie de mercancías distribuyendo este gasto entre medios de producción y fuerza de trabajo. Al aplicarlos de manera conjunta en un proceso de producción, hemos conseguido conseguir una mercancía que contiene más valor que las mercancías que hemos utilizado para producir ese producto. Como siempre explicamos, si nosotros juntamos el valor o incluso, por decirlo de alguna manera, el precio de los productos que utilizo para producir una camiseta, es decir, los trabajadores a los que pago, el algodón, las agujas, las máquinas, etcétera, etcétera. Si yo cojo el precio de todos esos elementos que forman una camiseta, me saldrá un coste de producción más barato que el valor final materializado en todas las camisetas que he podido producir. Es decir, las camisetas son más caras que los elementos que lo forman. Por eso decimos que M' es el resultado del proceso de producción, porque a través de la aplicación del trabajo, ese producto final, esa mercancía, contendrá más valor que sus elementos por separado, es decir, sin aplicar trabajo. M', como vemos, se transforma en D'. Esto significa que yo cojo la mercancía con más valor y la vendo por un dinero mayor que el que he utilizado para iniciar este ciclo de producción. Por lo que yo he obtenido un dinero extra gracias a la explotación de los trabajadores, porque yo el dinero extra que obtengo no lo retribuyo a los trabajadores en base a su trabajo, sino que solo les pago por su fuerza de trabajo. Hay que recordar que sí estoy vendiendo la mercancía por su valor, lo que pasa es que no retribuyo parte de ese valor generado por los trabajadores a los mismos trabajadores, sino que el empresario cogerá ese valor, se lo quedará para él, una parte lo consumirá de manera parasitaria y otra parte lo utilizará para reponer e incluso mejorar la producción, como veremos en la reproducción del capital. Entonces, como vemos, es un ciclo que se puede resumir de la siguiente manera. Yo tengo un dinero con el que compro mercancías, es decir, compro medios de producción y compro trabajadores que puedan aplicar ese trabajo con los medios de producción. A través de esto obtengo una mercancía nueva que contiene más valor que los elementos que la forman por separado. Y al vender esa mercancía obtendré, por lo tanto, un dinero equivalente a ese valor extra, es decir, un dinero mayor del que he utilizado para invertir en este proceso de producción. El ciclo de capital, como veis, se puede entender como un ciclo en una sola empresa. Pero esto no es lo que normalmente pasa en el capitalismo. Veamos ahora cada una de las fases por separado y cómo esto representa también a distintos grupos de la burguesía especializados en cada una de las fases. Vayamos a la primera fase. Yo tengo un dinero D que intercambio por unas mercancías distribuidas entre medios de producción y fuerza de trabajo. En esta fase, el capitalista necesita un dinero con el que empezar ese proceso de producción. ¿Quiénes son los que se especializan en hacer posible esta acción? Es decir, que el capitalista cuente con dinero suficiente para poder iniciar un proceso en el ámbito de la producción. Efectivamente, los bancos, lo que se conoce como el capital bancario. Al capital bancario, digamos que se le corresponde la fórmula de D'. Es decir, en el capital bancario tú inviertes un dinero y ese dinero te retribuye unos beneficios. Al parecer, sin ningún proceso de producción por el medio. La burguesía bancaria, por lo tanto, se dedica a esta fase, a la fase monetaria, es decir, otorgar los fondos suficientes a los empresarios para que puedan seguir produciendo. Después pasaríamos a la siguiente fase, a la fase productiva, en la que encontramos a lo que se conoce como el capital industrial. En esta fase,
es en la fase que ya hemos explicado que se produce. Por lo tanto, es en la fase donde se extrae el valor, donde se extrae la plusvalía y donde se explota a los trabajadores. Como ya hemos explicado al principio, en las fases de circulación no se explota a los trabajadores, sino que simplemente el capital cambia de forma. Lo tengo en forma de dinero, después lo tengo en forma de fábrica, lo tengo en forma de salario, después lo tengo en forma de mercancía y después lo tengo otra vez en forma de dinero prima, es decir, de un dinero mayor. El capital, por lo tanto, atraviesa distintas fases. Solo en la fase productiva es donde se añade un valor a los elementos que se estaban intercambiando en las fases de circulación, tanto en la fase monetaria como en la fase mercantil. La fase productiva se basa, como hemos dicho, en la aplicación del trabajo a través de esos medios de producción para la obtención de una mercancía que contiene más valor. Cuando el capitalista obtiene esa mercancía con más valor que los elementos que la forman por separado, vemos que entramos en una nueva fase. A la fase productiva se le corresponde, por lo tanto, los siguientes elementos. Yo tengo una mercancía M que se distribuye entre medios de producción y fuerza de trabajo, que entra en un proceso de producción P con la que obtengo M', es decir, una mercancía con un valor extra, añadido, es decir, el trabajo aplicado para obtener esa mercancía. Esto se corresponde a la fase productiva y no hay circulación en esta fase, porque no puedo interrumpir el proceso de producción para intercambiar o transformar unos elementos por otros. Finalmente, volveríamos a entrar en la fase de la circulación con la fase mercantil. Esta es la fase en la que el empresario tiene M' y lo intercambia por D'. En esta fase es en la que el empresario vende el producto, por lo tanto lo intercambia por un dinero y no añade ningún valor en el proceso. Es decir, el empresario vende la mercancía en base a su valor. Ni se inventa el precio, ni lo pone un poco más caro, ni lo pone un poco más barato. El mercado te puede obligar a hacer muchas cosas, pero la tendencia es a vender los productos, las mercancías, en base al valor que contienen, de manera equivalente por el dinero que te ofrece el comprador. El empresario en esta fase está intercambiando una mercancía por el dinero, no está añadiendo valor, no está explotando a trabajadores, ni está haciendo que ese producto, esa mercancía, valga más o menos. Los capitalistas que se corresponden al capital mercantil, ese es lo que se conoce como el capital comercial y son los mayoristas, minoristas dedicados a comprar y a vender los productos que provienen del ámbito industrial, es decir, del ámbito productivo, y a venderlo al público, al consumidor. Son los que realizan la mercancía. Pero claro, si hay capitalistas dedicados a la fase de la producción, es fácil entender cómo obtienen la plusvalía, explotando a los trabajadores en su centro de trabajo. La pregunta viene, ¿cómo obtienen los capitalistas de la burguesía comercial y de la burguesía bancaria la plusvalía? No están explotando a trabajadores, los primeros te prestan un dinero para que tú se lo devuelvas y los segundos compran tus mercancías para después venderlas por un equivalente a su valor. ¿Dónde está la extracción de plusvalía? ¿Realmente se explota a los trabajadores de un banco? ¿Se explota a los trabajadores de un centro comercial o de un kiosco? ¿Dónde reside la base de la explotación y de la extracción de plusvalía en estos grupos de la burguesía tan diferenciados? Lo primero que hay que tener en cuenta es que estas fases y estas formas del capital no se pueden separar. Conforme falla la circulación, la producción no puede realizarse y no puedes extraer el valor porque no puedes vender la mercancía en la que has aplicado el trabajo que ha hecho que valga más que los elementos que la conforman por separado. Realmente necesitas de la circulación, necesitas tanto a los banqueros que te permitan tener un dinero en la mano con el que poder producir más y mejor que el resto y cuanto antes, y necesitas a comerciantes, necesitas a un capital comercial dedicado a vender tus productos para asegurar que vendes una mayoría de las mercancías y no arruinarte. No se puede entender una fase sin la otra, ni se pueden separar. Por ello la burguesía se ha centrado en especializarse en todas estas fases y exige que se le retribuya su parte, es decir, su parte del beneficio, porque por mucho que se extraiga la plusvalía solo en la fase productiva no puede sobrevivir sin el capital comercial y sin el capital bancario. Al principio era el mismo capitalista industrial el que muchas veces le tocaba desarrollar estas funciones de banquero para otros capitalistas y de comercial, es decir, de asegurar por su cuenta que las mercancías se vendiesen. Hoy en día tú directamente conoces los puntos de distribución, las empresas de distribución a las que tienes que acudir para que tu producto se venda sí o sí. ¿Cómo se distribuye la plusvalía entre estos grupos?
Empecemos por el principio. Hay que tener en cuenta que el único valor extra, es decir, la única fuente de beneficio a la que pueden acudir todas estas burguesías, se encuentra en la fase productiva, está en manos del capital industrial, es decir, donde se inicia el beneficio de lo que será el resto de burguesías es en la fase productiva y está en manos del capitalista industrial. ¿Cómo este capitalista distribuye esta plusvalía entre el resto? Muy fácil. Por un lado están nuestros amigos del capital bancario, unos chicos súper majos que no hacen daño a nadie. ¿Cómo obtiene esta gente plusvalía? A través del interés. Efectivamente, yo como capitalista industrial que necesito empezar a producir en mi empresa, necesito un dinero adelantado. ¿Quién puede darme ese dinero adelantado? La burguesía bancaria, es decir, el capital bancario. Cuando me dan ese dinero, la burguesía me va a exigir un interés. ¿De dónde saco yo el beneficio con el que poder pagar ese interés? Efectivamente, de la plusvalía. La fuente de obtención de plusvalía del capital bancario es el interés que pagan los capitalistas industriales que les necesitan para seguir produciendo. Quedando claro lo del interés, vayamos al ámbito comercial, al ámbito de la venta. Mucha gente piensa que los capitalistas comerciales suben el precio para poder llevarse una parte del producto. Escuchamos muchas veces ideas como, no, esta camiseta realmente conforme sale de la fábrica se compra a este precio, a 7 céntimos, y aquí te la venden a 1 euro. Aquí te la venden a 1,5 € o te la venden a 10. ¿Cómo puede ser que exista esta diferencia de valor? Realmente no es que las camisetas sean más baratas y el chico o la chica que te las vende las pone más caras. Realmente es que el capitalista industrial le vende mucho más barato su producto al comercial, al capitalista comercial que va a vender sus productos, que si lo vendiese él directamente. Porque ahí es donde reside la fuente de beneficio del capital comercial, su parte de la plusvalía. El capitalista que debería vender su mercancía por 5 euros, porque le ha costado, por ejemplo, 5 horas de producir, en vez de vendérsela a 5 euros al capitalista comercial, se lo vende a 3. Y después el capitalista comercial lo pondrá a 5 euros en el mercado. De esta manera, aunque el capitalista industrial pierda una parte de la plusvalía que ha obtenido gracias a la explotación de los trabajadores, asegura la venta de su producto repartiendo esa plusvalía con el capitalista comercial que sí o sí conseguirá vender tu producto. De esta manera se demuestra también la indisoluble conexión entre el ámbito de la circulación y el ámbito de la producción. Esto es algo que vemos más a menudo de lo que creemos. Si vamos incluso a centros de venta de productos para kioscos o grandes centros en polígonos donde venden alimentos como chucherías o patatas fritas, veréis que es mucho más barato comprarlo directamente allí porque es donde van a comprarlos muchos de los pequeños empresarios que se dedican a vender esos productos. Realmente es más barato y muchas veces te exigen tener un carnet o un certificado concreto de que eres una persona que se dedica a la venta de productos para poder comprar en esos ámbitos, e incluso hay sitios donde si tienes carnet de familia numerosa, cosas así, pues también te lo venden más barato. Eso son técnicas de venta y búsquedas de realizar la mercancía mejor. Estamos hablando de centros mayoristas que distribuyen entre minoristas, porque realmente los mayoristas son los que también después compran aún mucho más barato el producto conforme sale de la fábrica. También es muy conocida la forma de comprar por internet directamente a las empresas productoras que te llegan a casa de manera mucho más baratas. ¿Y de dónde llegan? Pues efectivamente de China, de Bangladesh y de los ámbitos donde se produce todos estos productos que después encontramos en grandes centros comerciales o en superficies de venta en los que el precio es más caro. Realmente, si tú acudes directamente a la fábrica, te estás saltando el proceso de realización del producto que hace después el capital comercial. Pero eso no quiere decir que el capital comercial venda por encima del valor. Quiere decir que al capital comercial le han cedido una parte del valor que se embolsará para poder seguir cumpliendo su función y obteniendo un beneficio del que vivir. Como vemos, la distribución de la plusvalía entre las distintas burguesías demuestra la conexión que existe entre las fases circulatorias y productivas del capital, y también demuestra que la obtención de beneficios solo se puede entender a través de la explotación de los trabajadores. No existe el banco sin la industria, ni existe la industria sin el comercio, sin la realización de las mercancías. Convertir o reducir la economía a la producción
o reducir la economía a la circulación son dos actitudes infantiles que no te permiten conocer la realidad y que solo hacen que embrollar los elementos que forman la vida económica de la sociedad. Nos tienen muy acostumbrados a hacer una visión superficial del intercambio, es decir, a reducir la economía al intercambio de productos en el mercado, pero esto no se puede entender sin la interrupción de esos intercambios por los procesos de producción, por la fase productiva del capital en la que realmente se explota al trabajador y se extrae la plusvalía. Sé que esto es un tema denso, sé que para la gente nueva esto os tiene que estar explotando la cabeza. Os digo de verdad que se basa en leer, releer, profundizar y al final, en cualquier ámbito de la economía, incluso el día a día en España, puedes ver todos estos elementos. Por mi parte, nada más. En el próximo vídeo explicaremos la reproducción del capital, que no cabe en este vídeo. Ya me estoy viendo a gente desmayándose sobre el teclado. Y no os preocupéis, que dentro de nada terminaremos con economía y empezaremos con materialismo histórico, con cuestión nacional, partido, leyes del desarrollo histórico y cosas un poco más picantes que mucha gente nos pide, pero que nosotros respetamos el máximo orden. Y primero vamos a acabar con el bloque de economía, que después de esto todo te parece un camino de rosas. Muchísimas gracias por vernos, como siempre. Tenéis el Patreon para apoyarnos en la descripción, así como el iVoox, los libros de introducción al comunismo, tanto gratuitos como en versión física, que podéis comprarlos en los links de la descripción. Dadle a like, suscribiros y como siempre dejad en los comentarios qué os ha parecido este vídeo. Como siempre ha sido un placer, nos vemos la próxima semana.